maestría en Planificación Estratégica de Desarrollo. Estoy con un cliente, soy Humberto Leceta Galvez, a cargo de planificación de mediano y corto plazo. Vamos a tener esta semana, 12 y 13 de mayo, el desarrollo de la segunda unidad de nuestro centrado en analizar los alcances de la planificación del. La semana pasada estuvimos viendo lo que es lo relativo y conceptos vinculados a la planificación y que van a ser aplicados pues, a este curso. De todo lo que es planificación de mediano y corto plazo y el sistema que se genera y su alineamiento. Ahora, la mediano plazo. ¿Cuál es la característica? En primer lugar, las condiciones. ¿Qué condiciones para que exista mediano plazo? Para mí, debe existir plan de largo plazo. ¿Tenemos en nuestro país largo plazo? Sí, tenemos el plan bicentenario. Y hace 3 días ha habido una decisión del presidente del Consejo, del presidente del Consejo Directivo, ¿no? Mario, que ha señalado que a largo plazo el plan bicentenario va a merecer, ¿no?, un reajuste durante 2 años. Parece que entonces que mediano plazo no existiría en lo inmediato, ¿no? Existe el largo plazo consagrado, legitimado, hay los sistemas de planes sectoriales, multisectoriales, institucionales y regionales. Primera condición, yo creo que para que exista mediano plazo, primero es que exista un registro de referentes para mí de arriba a abajo, es decir, el largo plazo. No existe el corto plazo para hacer mediano plazo, sería un contrasentido. No ayudaría de ninguna manera. La condición que me parece que el mediano plazo es que haya voluntad política. Los mandatarios eluden a la presión y en el caso del Perú, en el gobierno de 5 años para el Congreso y para los congresistas y para el gobierno, para el Ejecutivo. Entonces, permite entonces tener un plan de mediano plazo, pero primero si hay o no voluntad. Porque una cosa es político y otro es el plan estratégico de mediano plazo. El desarrollo estratégico concertado está abocado a todo lo que es desarrollo estratégico. El plan político es un plan de manejo del presidente y de su entorno. Eso es para su entorno, para manejar el día a día, el semana, el mes a mes, el año a año de su mandato. Entonces, hay voluntad en el presidente de la República, en el Congreso, hay una política por otro lado en los gobiernos regionales, en los presidentes regionales, en los alcaldes de contar con este instrumento importante. Pues bien, entonces, la primera diferencia es si hay voluntad política, en consecuencia, ¿hay largo plazo? No hay largo plazo, ahí viene el problema. Pero por cumplir, formula planes de plazo sin haber tenido el referente mayor el largo plazo. Ahora, al parecer, se está ordenando y vamos a contar con largo plazo y este referente. Quizás el presidente regional, los planes y los alcaldes que se elijan en los próximos años y la República en 2016 tengan las condiciones para que su decisión va a contar con ese mediano plazo. Es interesante. Y tiene ya otra condición, el mediano plazo, estar ordenado el sistema de planes. El plan de largo plazo no solamente es válido el plan o plan, sino que los otros planes sectoriales, por ejemplo, que son grandes para los territoriales, o sea, los regionales y municipales, se produce, o como dicen en el argot, un champú, ¿no? Veamos fundamental, la previsibilidad. La es baja por los 60 meses que hay en lo que busca los objetivos. Y
otro lado, ocurrir en estos 60 meses muchas cosas. O sea, no hay técnica que pueda exactamente lo que puede ocurrir la coyuntura internacional, la misma coyuntura nacional. Fíjese usted cómo perdura tanto esta cosa para el desarrollo del país. Ahora, otra vez, ascendero, ha creado una incertidumbre, ha creado una incógnita. Entonces, eso a restringir la previsibilidad en el cumplimiento podría ser una previsibilidad intermedia, ojalá, y o sea, la visión mejora las políticas, los objetivos de ego, pero no llega al tope, no llega a que es alta. Entonces, primera decisión que hay que manejarlo. Claro, lo importante es que tengamos una previsibilidad intermedia. Puede ser, pues, como todo plan de mediano, como todo plan de estratégico, como son el mediano plazo y el largo plazo, son planes estratégicos y en consecuencia requieren del ajuste. De la planificación del mediano plazo es, desde luego, como es estratégica, obtener cambios. Como decíamos antaño, cambios estructurales, cambios que reformen el campo económico, social, institucional, ambiental, territorial, etcétera, etcétera. El corto plazo no lo hace. Curso del año, pero ojalá el mediano plazo para hacer en cada corto plazo los cambios, ¿no?, vistos en el mediano plazo. Entonces, mediano plazo, posibilidad de obtener cambios. La estructura del mediano plazo, más o menos, ¿no? Esta es una que puede ser contestado con una directiva que aún no sale, pues, obviamente, por el CEPLAN, el organismo central y sistema de estratégica. Pero más o menos, en un plan podría contener lo que se llama la caracterización momento que tiene como nación, la región, la localidad, el sector, la institución, etc. Siempre hay que tener esa señal inicial. La caracterización también se le llama síntesis, ¿no? O dogmática, como. Pero la idea es que es algo no decir que hay que cambiar. También a las tendencias, ¿no? La precisión, ¿no?, del diagnóstico para el momento, que sigue, por supuesto, el diagnóstico nacional, se llaman las tendencias. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿No? Algo así. ¿Qué va a pasar? La población crece vegetativamente o hay una alteración por alguna circunstancia. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar si nosotros mantenemos tasa de crecimiento 6-7%? O se ve a la caída del 4 al 3, ¿no?, que esperamos que no ocurra. Por lo contrario, si comenzamos a crecer en 10%, entonces, visión, ¿no?, de qué cosa va a haber mejor. Va a haber mejor el PBI, va a haber mejor la disponibilidad de divisas, la tasa de cambio, la baja inflación, etc. O sea, y eso nos permite perfilar metas de mediano plazo, las famosas metas en el Ministerio de Economía y Finanzas a través del programa multianual, ¿no?, que tiene el Banco Central de la Reserva. La estructura nos lleva, por la caracterización de las tendencias, a darnos alternativas de cambio o resistencia al cambio, ¿no? Es decir, el planteamiento sobre la caracterización y las tendencias, o en 4 años o en 3 años, futuros, ¿no?, por futuros anticipados como futuros deseados. Los escenarios A, ¿no? Y entonces esto se hará que, racionando lo que previene, le diga al gobernante: señor, va a ocurrir esto o puede ocurrir aquello, sí, esperamos, sí se ingresa tal o cual variable, sí se ingresa esta tal o política, etc. Por supuesto,
estructura de mediano plazo tiene que estar, esto elaborando y elabora el Ministerio de Economía y Finanzas con éxito, que es el marco macroeconómico multianual. Este porque eso lo elaboró el Ministerio de Economía en coordinación con el Banco Central de Reserva y esperamos que el CEPLAN ingrese también a participar para que sea un instrumento interinstitucional de las principales instituciones que en el futuro el macroeconómico es una herramienta fundamental porque fija 5 años o 4 años respecto al BBI, respecto a la tasa de cambio, a la inflación, a las reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, el plan de medio plazo de estructura tiene que comprender los llamados objetivos estratégicos. También ya en alguna literatura, eje estratégico. Lo importante es que, ¿qué va a pasar con esos objetivos? ¿Qué buscar? Aquí se recomienda muchos. Pueden ser 5, 6, 7, o ya algo anda mal. Pocos grandes objetivos para satisfactoriamente el plazo. Los 60 meses, los 5 años en el caso del gobierno central o los 4 en el caso de los gobiernos regionales y municipales. Muy bien. Otro fundamental son las metas, es decir, la cuantificación de esos objetivos. ¿Cuánto es la medida para medir los objetivos? Esto es obvio, me un error. No, hay que poner metas, no por flojera, o a veces por razones no quieren comprometerse, pero yo creo que un planificador de aquí a que el plan, ¿no? Es un plan, pues, libresco, etc. Pues, elementos en la estructura son las políticas. Teniendo objetivos estratégicos y la cuantificación de esos objetivos, sobrevienen las políticas. Políticas territoriales, políticas espaciales, políticas sociales, por decir, ¿no? Conforme a los ámbitos que hemos venido desarrollando, políticas institucionales, culturales, etc. Y o sea, a qué instrumento que cohesiona a cuenta más específico de políticas enunciadas. Las políticas, repito, sectoriales, multisectoriales, institucionales, territoriales. Los programas son ya una herramienta que da a las políticas. Como comentado, el mediano plazo siempre se le conoce clásicamente como un plan quinquenal. Pero o hasta años. Y a 7, ¿no? Lo clásico son, por ejemplo, los planes de 5 años. En el Perú hemos tenido planes de 5 años. Los oficiales y originales que se conocen en el mundo compacto de la planificación son los famosos planes de la URSS. Los planes quinquenales salen en 1931, ¿no? Y que los planes, ¿no? Obligatorios, compulsivos, etcétera, y que muchas veces pasaron, pero que tuvo la voluntad política de hacerlos cumplir. Con los individuos económicos, etc. En el Perú, los planes deben ser, infiriendo de la norma constitucional, lo siguiente: son para el gobierno nacional porque este es el mandato del presidente de la República y el mandato de los países de 5 años. El presidente, que no ministros, y maneja el ejecutivo, maneja la ejecución de lo dispuesto por el Congreso y la Comisión Política, tiene que entonces realizarse en sus 5 años, ni un día más ni un día menos. Entonces, el plan estratégico nacional de mediano plazo es de 5 años. Ni siquiera
en el nivel territorial, los llamados gobiernos centralizados o también subnacionales, es decir, en nuestro argot, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, son cuatrienales. Porque los mandatos de los presidentes regionales y sus consejeros y sus regidores es de 4 años, ¿no? Entonces, sus correspondientes administraciones tendrían que elaborar, de acuerdo con la norma constitucional y las leyes orgánicas, planes cuatrienales. Ejemplo, en el caso peruano, tenemos el primer plan de mediano plazo, 67-70, 1967, casi en el albor del sistema de desarrollo, que no tuvo habilidad política, no tuvo voluntad política de hacerlo, y que lo fue asumido por el gobierno militar siguiente. El plan de desarrollo 71-75 es un plan controvertido, pero muy importante, un hito en la historia del Perú. Luego tenemos el plan 85, acá hay una omisión, el 36-80, el 81, el otro fue el 86-90, y como pongo ahí, el 91-1995, que no se pudo cumplir por dos cosas: no hay política, planificación, el instituto en el 92, y la crisis económica, esta inflación, de aquello hacía imposible, me parece, con un plan P, a que se le pide al presidente de la República un acuerdo de octubre de 1990. Ahí, esto se rectifica con las opiniones que hemos hecho acá, el presidente Cervo, un asesor presidencial y otra persona más, y luego me dijo, se impone. Entonces, vamos a ver cuáles son los instrumentos que tiene la planificación del mediano plazo. Fue, hemos dicho, caracterización de objetivos, de metas, que es muy importante las metas, y las metas son los instrumentos. Esto es el sum, digamos, del plan. Escúchenme bien. Sum del plan. ¿Cuáles son? El programa, el financiamiento, el programa de cooperación técnica internacional, ¿no? Y los programas que pueden funcionales que puedan caracterizar. Ejemplo, si tuviéramos un plan de mediano plazo, un plan específico es el programa de Palbrae, que es un plan integral y sectorial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Perdón, inicial, ¿eh? Ya el domingo pasado, el 6, hemos tipos de programas, los programas funcionales y los instrumentales. Es, como su nombre dice, instrumentos que van dando y haciendo el plan. Por eso subrayo que son programas esenciales, son el corazón del plan. Como de mediano a largo plazo, requiere de un seguimiento, como se dice, y correspondiente de evaluación. ¿Qué? De las políticas. Hoy, la ley del plan y del sistema estratégico, este organismo tiene la función y lo para seguimiento pormenorizado, sistemático, la aplicación de las y programas del mediano, un seguimiento de control como hace la Contraloría, es el seguimiento de la política. Llegó la política, cambió, tuvo impacto, no tuvo impacto, ¿por qué?
el mediano y el largo plazo es una característica que los planificadores tienen que irse especializando. Y aquí en la clase que no solamente son para hacer pronóstico, ¿no? También y evaluación. Especializarse en la evaluación. Algunos y otros, por supuesto, en el tema de pronóstico, ¿no? Para eso cuenta con herramientas de medición que hoy el mundo de la electrónica, de la informática y de las especialidades de medición de las ciencias sociales lleva pues que las diversas políticas, no solamente las económicas, sino sociales y hasta culturales e institucionales, pues ya no hay física al hablar ahora de con mediciones estrictas. Bueno, este es un proceso complicado, un proceso con expertise de especialización, planificación, porque, repito, no es un control como hace la Contraloría para aspectos administrativos. Si hubo hitos, si hubo falta administrativa. No, aquí es medir y la política y los programas de desarrollo. Un proceso específico. La planificación del mediano plazo como el largo plazo, por suceder en este caso del mediano plazo, o en el caso del largo plazo por 10 años, la reformulación. Muy inmediato, pero así es. Este nuevo gobierno, formulación o un reajuste, como hablaban antes, al plan centenario que fue aprobado por el Consejo de Ministros en junio del año pasado, de la 2011, y que fue aprobado en este mismo plan, meses, me parece, en marzo, en el Acuerdo Nacional. Este fue democrático, la legitimidad y el Consejo de Ministros la legalidad. Entonces, la reformulación es una etapa fundamental, yo diría, estar, ¿no?, sobre el punto de evaluación para que en un momento, en estos meses, pueda ir a un proceso de reformulación. Hay un proceso que obviamente comienza como proceso de hacer un plan, una activa, y de hace un clásico plan a detectar áreas, problemas, áreas de ha habido fallos o ha habido éxitos para recalcar, reformar o rectificar ese plan original de mediano plazo. Bueno, debemos estar la compleja relojería que se establece, ¿sí?, no al aire, las relaciones entre los planes, entre el mediano plazo y el largo plazo, y el mediano plazo. Son relaciones intrínsecas. Entonces, me parece que el sistema de ACD en Perú, rotero, el plan escenario en proceso de ratificación o de formulación. Entonces, contar con este plan va a ser el mediano plazo. Pero una vez que tiene que calzarse. Y era un proceso de concordancia, como se dice, de consistencia entre uno y otro. Lo mismo hay que hacer el corto con el mediano. No hay corto sin mediano plazo. El corto del mediano plazo. El corto plazo no puede impulsar a tener. Puede referencia, más no el hito importante.